en la primera parte de nuestra toma de contacto con los disparos de los enemigos, hemos visto cómo hacer que aparezcan al cabo de un cierto tiempo, pero un cierto tiempo que esté entre dos valores límite, entre un mínimo y un máximo. Hemos visto también cómo podríamos escribir en la consola para comprobar si las cosas van funcionando bien. Y habíamos añadido una imagen que caía. Pero esa imagen caía siempre desde una misma posición, desde una posición prefijada. En esta segunda parte vamos a hacer que esa posición se tome desde donde se encuentra un enemigo, pero un enemigo escogido al azar. Y de paso haremos que esos disparos de los enemigos colisionen con nuestra nave. Ahora mismo teníamos esto. Los enemigos tenían una animación y si lanzamos el juego, al cabo de los primeros 3 segundos, aparecía un primer disparo y cada cierto tiempo, al azar entre 1 y 3 segundos, aparecía un nuevo disparo. Pero insisto, todos desde coordenadas prefijadas. Ahora lo que vamos a hacer es elegir uno de los enemigos al azar para que el disparo salga desde su posición. Para eso vamos a volver a Juego. Aquí teníamos la lógica que habíamos empezado a hacer. Habíamos ido añadiendo tiempo. Insisto, dentro de poco veremos cómo hacerlo con temporizadores. Y si ese tiempo alcanzaba el que habíamos previsto que era el tiempo que debía transcurrir hasta el siguiente disparo, pues entonces preparamos el disparo, poníamos el tiempo a 0 y calculábamos cuándo iba a salir al azar el siguiente disparo. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Pues vamos a empezar a dividir esto en bloques lógicos porque va a ser un poco más largo. Este primer fragmento es el que prepara el tiempo hasta el disparo. Pero la novedad está en que tendremos ahora que buscar la posición de un enemigo. De hecho, esto, siendo estrictos, corresponde a aquí. Vale. Pues lo que haremos ahora es, en vez de que aparezca en la posición 500-100, vamos a buscar dónde. Entonces buscamos la posición de un enemigo al azar. Vamos a intentar que haya un comentario al principio de cada bloque lógico para que ayude un poco a seguir cómo funciona el programa. ¿Qué es lo que haremos ahora? Pues hay que tener en cuenta un detalle, que es que ahora mismo tenemos enemigo 2, enemigo 3, enemigo 4, pero también tenemos la nave, también tenemos el bloque de enemigos, también tenemos la interfaz. Podríamos intentar obligarnos a cosas como que los enemigos sean los 4 primeros o los 4 últimos. Pero está la posibilidad de que más adelante lo olvidemos. Con lo cual lo ideal es que lo que hagamos aquí sea robusto, que escoja un número al azar, pero que compruebe que eso realmente es un enemigo. De hecho, podría llegar a ocurrir que en un caso de un fallo un poco crítico, intentar elegir un enemigo y ya no quedarán enemigos y se quedará en un bucle sin fin. Eso no debería ocurrir, pero por si acaso y para no ralentizar, vamos a coger un número al azar y ver si es un enemigo. Si no lo es, volvemos a intentar y volvemos a intentar. Si en 3 intentos no hemos acertado con un enemigo de verdad, saldremos. Para no ralentizar mucho la lógica del juego. Entonces podríamos hacer algo parecido a esto. Es decir, pues voy a prepararme primero una variable que me indique si he encontrado un enemigo. Y que de momento va a empezar siendo false. O sea, de momento todavía no he encontrado ninguno. Y voy a contar intentos. Voy a empezar en el intento 0 y voy a contar. En cuanto llegue a 3 intentos, si no he encontrado un enemigo en 3 intentos, saldré. Porque si no, podría o bloquear por completo el juego si no quedan enemigos, que es algo que no debería llegar a ocurrir, o como mínimo ralentizarlo si las búsquedas se hacen muy pesadas porque queden pocos enemigos. Es preferible que los enemigos disparen poco a que el juego vaya a saltos porque esté haciendo búsquedas demasiado complicadas. Pues en cualquier caso, lo que vamos a hacer es repetir, vamos a decir, quiero que lo que voy a hacer a continuación se repita mientras que pasen dos cosas. Por una parte, mientras que ese enemigo no lo haya encontrado todavía. O sea, mientras que el enemigo encontrado siga siendo false. Y además, mientras que mis intentos todavía no sean 3. De modo que, en cuanto encuentre el enemigo o en cuanto agote 3 intentos, dejaremos de repetir. ¿Qué haremos ahí? Pues primero vamos a ver un número tomado de la cantidad de nodos que tiene la escena.
En este caso, por ejemplo, la escena tiene 7 nodos, tiene los 4 enemigos, la nave, el bloque de enemigos como tal, la interfaz de usuario. Entonces diré, bueno, pues voy a crearme una variable que va a ser el número de mi enemigo y que lo voy a sacar con rand. Recuerda que tenemos un rand f para sacar números al azar entre el 0 y el 1, o un rand i para sacar números al azar enteros entre 0 y 2000 millones. Es un número tan grande que lo uso habitual será hacer una operación módulo, es decir, de esos quiero que me tomes mi dato, por ejemplo, módulo 3. Módulo 3 me daría un dato que sería 0, 1 o 2. En este caso va a ser módulo la cantidad de elementos que tengo. La cantidad de elementos se llama getChild. Verás que te aparece un getChild para saber uno de los nodos hijo, un getChildren para saber un array que contiene todos los nodos hijos y poderlo recorrer, pero en este caso me interesa el getChildCount. Es decir, eso me valdrá 7 porque tendré 7 nodos hijos. Si tuviera 2 nodos hijos, eso valdría 2. Si tuviera 3 nodos hijos, eso valdría 3. Con lo cual irá cambiando según la cantidad de enemigos que haya en pantalla en todo momento. ¿Qué ocurre? Que entre esos 7 datos que yo obtenga, por ejemplo, no todos serán enemigos. Con lo cual lo que yo tendré que hacer a continuación es comprobar si realmente eso es un enemigo o no lo es. Me marca un error, si es getChildCount con T, de contar. Vale, pues una vez que tenemos el número de ese supuesto enemigo, tenemos que comprobar que realmente sea un enemigo. Pues podemos mirar, por ejemplo, su propiedad name. Podemos decir, si de mis hijos, el que está en esa posición, en la posición que he llamado número de enemigo, su nombre fuera igual a, por ejemplo, enemigo, quiero que hagas tal cosa. Problema nuevamente que no todo es tan sencillo. Tengo varios enemigos, pero los he llamado enemigo, enemigo 2, enemigo 3, enemigo 4. No se llaman todos igual, pero sí que todos tienen un nombre que empieza por la palabra enemigo. Pues podemos aprovechar ese detalle. Es decir, si el nombre no es que sea exactamente enemigo, sino que el nombre empieza por enemigo. Para comprobar si empieza, lo que haremos es, en vez de ver si es igual a enemigo, tenemos un begins with. Empieza con. Pues pondréis el nombre punto empieza con enemigo. ¿Vale? Si lo que he encontrado en esa posición, su nombre, nuevamente me marca un error, y es porque he puesto una coma en vez de un punto. Es si el nombre empieza con enemigo, ahora sí, pues en ese caso sí que me sirve. ¿Qué es lo que haré en ese caso? Pues me anotaré que sí que he encontrado un enemigo, para no seguir buscando más. De forma que ese while termine. Y ahora ya hago lo que tenía preparado antes. Este bloque que prepara el disparo, me lo traigo aquí. Nos falta un detalle más que no debemos olvidar, que es, en cualquier caso, deberíamos aumentar el contador de intentos para poder conseguir esa idea de que no demos más de 3 vueltas. Si en 3 vueltas no hemos encontrado un enemigo válido, descartamos. Para evitar que de la casualidad que encuentre el interfaz y luego la interfaz y luego la nave y se pase mucho tiempo dando vueltas, o insisto, el caso grave de que no queden enemigos y provoque un bucle sin fin. Entonces volvemos, aumento el intento y nos queda refinar este detalle de aquí. Hemos dicho, si empieza con la palabra enemigo, me marcas que lo has encontrado y aquí habrá que hacer un pequeño cambio, porque sí que necesitaremos crear el objeto de tipo disparo. Sí que necesitaremos añadirlo al árbol de nodos de nuestro juego, añadirlo como hijo de la escena, pero su posición ya no queremos que sea 500-100, sino que sea la posición de ese nodo que hemos encontrado y que sí que es un enemigo, con lo cual diría, copio esto de aquí y diría, quiero que su posición sea la de ese enemigo que acabo de extraer. Entonces, del getChild número enemigo, es decir, del nodo que está en esa posición, lo que me interesa es saber dónde se encuentra. ¿Vale? La posición del disparo ya no va a ser unas coordenadas prefijadas, sino que va a ser las coordenadas de ese hijo que he encontrado y que sí que es un enemigo.
Ahora ya debería aparecer el disparo al azar desde uno de los enemigos. Ya solo nos faltan las colisiones. Vamos a comprobarlo antes de seguir. Tenemos un problema. El disparo aparece, pero como colisiona con el enemigo desaparece. Vamos a solucionarlo. Vamos a decirle que la posición sea esa, más, ya sabes, puedes poner una barra invertida para escribir en dos líneas distintas, un vector 2 que sea, por ejemplo, 0, 50. Así aparecería debajo de ese enemigo. Aún así, hay un detalle importante que tener en cuenta aquí, que es que lo que va a ocurrir es que cuando tenga más enemigos debajo, tocará con el enemigo debajo y lo destruirá. Eso normalmente no es aceptable en un juego de este estilo. Los disparos de los enemigos atraviesan a los demás enemigos sin hacerles daño, pasan por delante de ellos y solo hacen daño a mi nave. Pero de momento vamos a hacer esa prueba para comprobar si realmente aparecen bien. Primer disparo desde la tercera nave, siguiente desde la segunda, siguiente desde la segunda otra vez la segunda, ahora desde la primera. La lógica parece razonable. Pues vamos a hacer las colisiones. Colisiones vamos a hacerla de la forma sencilla. Vamos a olvidarnos todavía del hecho de que puede haber varios enemigos en varias filas y vamos a pensar en qué habría que hacer en la nave. Vamos a nave.gd y mi nave ahora mismo tenía eso. Pues lo que haríamos en la nave es cosas que ya conocemos. Es decir, quiero que reacciones a la señal de que algo ha entrado en tu área, de que ha habido una colisión. Eso lo habíamos hecho ya. En enemigo teníamos en el ready, quiero que conectes la señal de area entered, la señal de que ha ocurrido algo, de que algo ha chocado contigo, con una función que nos llama recibir disparo. Pues esa misma idea es la que aplicaremos a nuestra nave. Copio este fragmento de aquí, me voy a la nave y en la función ready, que esta ahora estaba vacía, añado ese quiero que conectes la señal de que algo ha entrado en tu área con recibir disparo, pero claro, no existe recibir disparo todavía, pues hacemos algo parecido. Volvemos al enemigo. En el enemigo teníamos un recibir disparo que hacía esto. Nos lo llevamos a la nave y refinamos los detalles. ¿Qué hacía el enemigo cuando recibía un disparo? Pues lo que hacía es que incrementaba puntos, borraba el disparo y se borraba a sí mismo. ¿Qué haríamos ahora? Ahora no habrá que incrementar puntos. Esto de aquí desaparecerá. ¿Habrá que borrar el disparo? Podríamos borrarlo, pero no es importante. Lo importante, sobre todo, es que va a terminar la partida. Con lo cual lo que haremos es decir, vamos a dejar esta línea comentada, hasta comprobar que todo funciona. Porque lo que haremos es decir, en mi árbol de nodos, quiero cambiar una cierta escena, lo que ya habíamos hecho. Y esa escena va a ser, vamos a ayudar a que nos autocomplete, la pantalla de bienvenida. De modo que cuando un disparo impacte con mi nave, volvemos a la pantalla de bienvenida. No debería ser tan brusco, debería haber un cierto lapso de tiempo entre medias, debería haber una pantalla o por lo menos un cartel que diga Game Over o algo así, pero como primera lógica nos puede servir la idea. Vamos a comprobar que funciona. Esquivo el primer disparo a propósito y el segundo sí que voy a dejar que me impacte. Algo ha ocurrido. Vamos a comprobar que tenemos colisión en la nave porque no está saltando la colisión. Efectivamente la nave tiene un sprite, pero no tiene una colisión todavía. Vale, es algo que ya conoces. Quiero añadir un nodo hijo. Busco collision. Será un collision shape 2D. Pues voy a ese collision shape 2D y digo va a ser, por ejemplo, un rectángulo.
Y como siempre puedo hacer zoom con control y con la rueda para trabajar más cómodo y decir mi zona de colisión va a llegar hasta aquí y va a llegar hasta aquí. Yo decido si quiero que abarque exactamente la zona o si quiero dejar un poco menos para que no sea exageradamente estricto. Vamos a probar ahora. Ahora sí. ¿Han notado ese detalle? El disparo me impacta, pero sigue avanzando por la pantalla de presentación. Es un efecto gracioso, es un efecto que puede quedar simpático, pero posiblemente es un efecto no deseado. ¿Qué haríamos si queremos eliminar ese disparo? Pues lo que haríamos es decir, en el recibir disparo, que elimine ese disparo. Ahora sí. Pues esta lógica sería la esperable. Cuando recibo el disparo, elimino ese disparo para que no se siga animando por pantalla y cambio de escena. Pero la parte difícil es la que hemos visto en la clase juego. Es el voy a prepararme un tiempo a comprobar si ha transcurrido ese tiempo, que estará entre un mínimo y un máximo, y luego, cuando ese tiempo transcurra, voy a buscar un enemigo al azar y si realmente es un enemigo, tomo su posición para generar un disparo en esa posición. Realmente el juego original era más sencillo que esto, lo que hacía es que cuando yo impactaba con un enemigo, caía un fragmento de ese enemigo. Pero eso es menos habitual. En un juego de este estilo es mucho más frecuente que los disparos salgan al azar desde la posición de un enemigo. Y eso es lo que quería yo perseguir con esta entrega. En la próxima entrega veremos una forma alternativa de hacer esto, pero empleando timers, empleando temporizadores.